Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Me están escuchando bien? Por favor, si pueden confirmarme. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, gracias. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales de orden n. En la clase anterior hemos visto 4 tipos de ecuaciones que son ecuaciones no lineales. No lineales. Estas ecuaciones son lineales de orden n. Todos ya conocemos por qué esta ecuación es lineal. Al inicio del curso ya hemos definido cuando llamamos a una ecuación, cuando decimos que es lineal o no lineal. Pero recordando un poco, vamos a decir por qué esta ecuación es lineal. ¿O alguien puede decir por qué esta ecuación es lineal? A ver, ¿alguien se acuerda? Porque es grado 1. Ya, uno que es grado 1. ¿Qué más? Hemos visto que una ecuación lineal tiene dos características, ¿no? Dos aspectos fundamentales por la que se llama lineal. ¿Alguien se acuerda? ¿Tiene una sola respuesta? No, no. Ingeniero, posee una sola variable. Perdón, ¿cómo dijo? Tiene una sola variable. Ingeniero, buenos Tiene una días. sola variable. Ingeniero, un favor. No. Sí, ¿Me podría dar permiso el día de hoy, ingeniero? ya. Suárez Peña, ingeniero, ¿qué tan amable? ¿Su apellido? Suárez Peña, es que estoy ahorita afuera de Huánuco y mi señal es bien bajita, dije. Ingeniero, buenos días, Ya, Artemio Caballero, me acabo de conectar. Gracias, ingeniero. ya. Suárez Peña. Bien, jóvenes. Bueno, antes de continuar, aquí hay un pequeño error. Ya, esto de aquí debería ser X, ¿ya? Esto es X. Ya, por favor, corrigen esto. Es derivada de orden n, ¿no? Con respecto a X. Porque de X se entiende que es la variable independiente, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo por qué llamamos a esta ecuación lineal. Alguien dijo que es porque es una ecuación de grado 1. Claro, es un aspecto, ¿no? Decimos que es de grado 1 porque los exponentes de y de las derivadas son unos. Pero la otra característica es que los Presenta coeficientes, una variable dependiente. claro, los coeficientes, ¿no? A sub 0, A sub 1, A sub 1,
a sub n menos 2. Todos estos coeficientes deben estar en función de la variable independiente. ¿Está bien? Todos estos coeficientes deben estar en función de la variable independiente, es decir, función de x, ¿no? O también pueden ser constantes, ¿no? ¿De acuerdo? Estos coeficientes pueden ser función de x o también pueden ser constantes. Y la otra característica es también pues que el segundo miembro de la ecuación, la función phi, también tiene que ser función de x o también puede ser una constante. ¿De acuerdo? Entonces esas dos características tienen que cumplir para decir que esa ecuación es lineal o no lineal. Muy bien. Entonces tenemos esa ecuación lineal de orden n y vamos a ver la forma como resolvemos este tipo de ecuaciones. Pero aquí también hay una observación, ¿no? Si la función phi, o sea, el segundo miembro de la ecuación, esta función phi, es igual a 0, entonces la ecuación diferencial se denomina ecuación diferencial lineal homogénea. Si phi es 0, entonces la ecuación es lineal homogénea. Y si es diferente de 0, la ecuación se denomina ecuación diferencial lineal no homogénea. Y cada uno de ellos tiene una forma particular de resolver la ecuación, ¿no? Entonces es importante identificar el tipo de ecuación. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de estas ecuaciones. Tenemos esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de orden 3, ¿de acuerdo? Y es una ecuación lineal porque cumple con las dos características que hemos mencionado. La primera característica es que la función y las derivadas tienen exponente 1. Es de primer grado, como dijo su compañero, ¿no? ¿Está bien? La función y sus derivadas tienen exponente 1. Y la otra característica es que los coeficientes de la función y de las derivadas tienen que ser función de x o también pueden ser constantes. 1, 7 y 3. Los coeficientes son constantes. Por lo tanto, se trata de una ecuación diferencial lineal. Pero nombrándolos correctamente, esto sería una ecuación diferencial lineal homogénea porque es igual a 0, ¿no? Y de coeficientes constantes y de orden 3. ¿De acuerdo? Los coeficientes son constantes y la ecuación es de orden 3. Bueno, lo mismo para esta ecuación 2. También es una ecuación lineal homogénea porque es igual a 0. Y los coeficientes vemos que son variables, ¿no? Este coeficiente está en función de x. Este coeficiente de esta derivada de 5 es una constante, también es válido. Y este coeficiente está en función de x. Esto también está en función de x. Y esto también está en función de x. Por lo tanto, la ecuación sería una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes variables de orden 4. Los coeficientes son variables.
Y esta ecuación tiene otra forma particular de resolver este tipo de ecuación. Para esta otra ecuación, también pues sería una ecuación lineal. Pero ojo que esta ecuación es lineal en la variable x, ¿no? Porque x es la variable independiente. Entonces se trata de una ecuación diferencial lineal no homogénea, porque el segundo miembro es diferente de 0, y los coeficientes son variables. Este coeficiente es variable porque está en función de t, que es la variable independiente. Esto también está en función de t, y este otro coeficiente también está en función de t. Bueno, y la última ecuación también es una ecuación lineal, pero es no homogénea. No homogénea porque el segundo miembro es diferente de 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a ver cómo resolvemos una ecuación diferencial lineal homogénea y de coeficientes constantes. Es un caso particular de una ecuación diferencial lineal, ¿no? O sea, lo que vamos a ver son las ecuaciones lineales homogéneas. Se dice homogénea porque es igual a 0 y de coeficientes constantes. ¿De acuerdo? Entonces ese tipo de ecuaciones tendría esta forma. Tiene esta forma. ¿De acuerdo? Es homogénea porque es igual a 0. El segundo miembro es igual a 0. Y es de coeficientes constantes porque a sub 0, a sub 1, a sub n menos 1 y a sub n son constantes. ¿De acuerdo? Son constantes. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este tipo de ecuaciones. Para resolver hay que seguir un procedimiento que consta de 3 pasos, nada más, ¿eh? Entonces el primer paso sería considerar un polinomio característico o construir un polinomio característico. El paso 1. Este polinomio P en R se va a construir teniendo en cuenta los coeficientes de las derivadas y también el orden de la derivada. Entonces, este polinomio va a ser igual, ¿no? A sub n, que es esto de aquí, este coeficiente, a sub n, por r elevado al orden de la derivada. Como el orden de la derivada es de orden n, pues ponemos aquí n, ¿de acuerdo? Más el otro coeficiente, a sub n menos 1, que está aquí, por r elevado al orden de la derivada. Como el orden de la derivada es n menos 1, aquí también ponemos n menos 1. Y así sucesivamente, para esta última derivada tendríamos a sub 1, que es el coeficiente, por r elevado al orden de la derivada. Como el orden es 1, entonces será r elevado a la 1.
más el a sub 0, que es el coeficiente de la función y. Quedaría así, igual a 0. Entonces esto vendría a ser el polinomio característico de esa ecuación diferencial. Una vez que se ha construido el polinomio, ahora tratamos de resolver el polinomio. Para ello se iguala a 0, ¿no? La ecuación o el polinomio, igualamos a 0, y hallamos las raíces de este polinomio. El polinomio es de grado n, ¿de acuerdo? Es de grado n. Por lo tanto, tendremos n raíces al resolver este polinomio. Vamos a tener n raíces. Entonces tendríamos r sub 1, la raíz 1, la raíz 2, la raíz 3, hasta la raíz enésima. ¿De acuerdo? Dentro de estas raíces podemos tener diferentes tipos. Pueden ser números reales, ¿no? Y distintos, o pueden ser también números reales pero de multiplicidad, o sea, raíces iguales, o también podemos tener números complejos. ¿De acuerdo? O sea, dentro de las raíces que obtengamos al resolver la ecuación, perdón, al polinomio, podemos tener, ¿no? Estos tres tipos de raíces. Algunos pueden ser números reales y distintos, algunos serán reales de multiplicidad y algunos serán números complejos. Entonces, de acuerdo al tipo de raíz, se va a obtener la solución para la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? De acuerdo al tipo de raíz, se va a obtener una solución para la ecuación diferencial. Entonces, el paso 2 va a ser determinar lo que se llama un sistema fundamental de soluciones, de acuerdo al tipo de raíz que hemos obtenido al resolver el polinomio. Entonces, según el tipo de según el tipo de raíz que obtenemos, vamos a ver una solución para la ecuación diferencial. Entonces, el caso 1 sería cuando la raíz del polinomio son números reales y distintos. ¿De acuerdo? Si las raíces del polinomio son reales y distintos, entonces se va a construir un sistema fundamental de soluciones para este tipo de raíces. Se llama sistema fundamental de soluciones. Sistema fundamental de soluciones, que va a estar conformado de esta forma. O sea, por cada raíz que, digamos, hemos obtenido aquí al resolver el polinomio, son n raíces. Por cada raíz vamos a tener un elemento del sistema fundamental de soluciones. Entonces, para la primera raíz será e elevado a r sub 1 por x. X es la variable independiente. Para la segunda raíz tenemos e elevado a la segunda raíz por x. X es la variable independiente. Y así sucesivamente. Para cada raíz voy a tener un elemento del sistema fundamental de soluciones. Teniendo este sistema, ya pasamos al paso 3, que vendría a ser hallar la solución general. Esto vendría a ser la solución general
Ingeniero, disculpe, no se le escucha muy bien, está intercortado su audio. Multiplicamos por una constante Ingeniero, C no sub se le 1 escucha nada. Está entrecortado su audio. y eso sería Ingeniero, al parecer bueno, se largó.
Bien, jóvenes, ¿ahora me escuchan bien? Sí, sí, ingeniero, se escucha bien. ¿Está mejor? Problema de la conexión a internet. Bien, entonces vamos a continuar un momento. Bien, posiblemente desde esta parte está fallando, ¿no? Una vez que hemos construido el polinomio, ¿no? El polinomio, ese polinomio igualamos a 0 y hallamos las raíces, ¿de acuerdo? Vamos a tener, como es un polinomio de grado n, tendríamos n raíces. Dentro de estas raíces podemos tener diferentes tipos, ¿no? Pueden ser números reales y distintos, pueden ser números reales de multiplicidad o pueden ser números complejos. O también una combinación de todo este tipo de raíces podemos tener al resolver un polinomio. Entonces, de acuerdo al tipo de raíz, vamos a hallar lo que se llama un sistema fundamental de soluciones, de acuerdo al tipo de raíz que obtengamos al resolver el polinomio. Entonces, el caso 1 es cuando las raíces del polinomio son números reales y distintos. O sea, tendríamos n raíces que son números reales, pero diferentes. Muy bien, entonces teniendo estas raíces, lo que se halla es el sistema fundamental de soluciones que se va a formar de esta forma, o está conformado, digamos, de esta forma, ¿no? Tenemos el primer elemento de este sistema, va a ser e elevado a la primera raíz r sub 1 por x. X es la variable independiente. Para la segunda raíz, digamos, el elemento va a ser e elevado a la segunda raíz por x. Y así sucesivamente vamos a tener varios elementos de este sistema fundamental de soluciones. El último elemento sería para la raíz r sub n, ¿no? Entonces va a ser e elevado a la r sub n por x. Esos serían los elementos del sistema fundamental de soluciones. Y para hallar la solución general de la ecuación diferencial lineal, solo tenemos que multiplicar a cada elemento del sistema por una constante arbitraria.
Entonces lo que hacemos es, ¿no? Tomamos este elemento, primer elemento, lo multiplicamos por una constante, C sub 1, y eso sería esto de aquí. Más, tomamos el otro elemento del sistema, lo multiplicamos por una constante C sub 2, y eso sería esto de aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Para el último elemento sería esto, multiplicado por una constante, C sub n, y nos quedaría así. Entonces, esto finalmente vendría a ser la solución general de la ecuación diferencial lineal. De la ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no? De esa forma hallamos esa solución. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Me están escuchando bien ahora o también continúa con interferencias? Se escucha bien, ingeniero. Ya, gracias. Bien, entonces eso sería el caso 1, cuando las raíces del polinomio son números reales y son distintos, ¿no? El caso 2 es cuando alguna de esas raíces, dice, son de multiplicidad. Multiplicidad. Esta multiplicidad se entiende que son raíces iguales. Cuando hablamos de multiplicidad estamos hablando de raíces iguales. Entonces en este caso vamos a tener algunas de las raíces del polinomio son raíces de multiplicidad. Entonces aquí vamos a tener k raíces que son iguales. R1, R2, R3, R sub k son raíces iguales. Y lo vamos a llamar una raíz R, que sería la raíz de multiplicidad. Entonces se dice que las raíces son de multiplicidad k, porque vamos a tener k raíces, y la raíz de multiplicidad es R. Entonces, en este segundo caso estamos considerando que algunas de estas raíces son de multiplicidad, o sea, hay k raíces iguales, y las demás raíces son reales y distintos. O sea, dos tipos de raíces, ¿no? Raíces de multiplicidad y raíces reales y distintas. Muy bien, entonces para el sistema fundamental de soluciones trabajamos de forma independiente, o sea, primero trabajamos para las raíces de multiplicidad y luego para las raíces reales y distintas. Muy bien, ahora, para las raíces de multiplicidad, pues, ¿cuál va a ser su sistema fundamental de soluciones? Simplemente va a ser lo siguiente. Por cada raíz se va a formar un elemento de este sistema. Entonces, para la primera raíz va a ser e elevado a la r. R es la raíz de multiplicidad por x. X es la variable independiente, no se olviden. Eso sería el primer elemento para la primera raíz, ¿de acuerdo? Ahora, para la segunda raíz va a ser x por e elevado a la misma raíz de multiplicidad por x. Para la tercera raíz será x al cuadrado por e elevado a la misma raíz por x. O sea, solamente el exponente de x va a ir cambiando, ¿no? El siguiente será pues x al cubo por e elevado a la r por x, ¿no? Así sucesivamente hasta las
K raíces. Porque tenemos K raíces, no se olvide. Entonces el último elemento de estas K raíces será esto. Bueno, aquí hay un error. Esto solamente es K, ¿ya? No es K menos 1. O sea, para la última raíz de multiplicidad será X elevado a la K, ¿no? Que es este exponente que va a ir aumentando hasta la raíz K. ¿De acuerdo? Por E elevado a la R por X. R es la raíz de multiplicidad por X, que es la variable independiente. Eso sería el último elemento para la raíz de multiplicidad, ¿no? K. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta primera parte sería para las raíces de multiplicidad. Toda esta parte es para las raíces de multiplicidad. Y para las otras raíces que son reales y distintas, será esto de aquí, toda esta parte. ¿Por qué va a ser? Pues, ¿no? Para si son las raíces reales, entonces aplicamos el caso 1 que hemos visto. Entonces va a ser E elevado a la raíz K más 1 por X. K más 1 por X. Porque las raíces son reales y distintos, nada más, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último elemento, que será E elevado a la raíz enésima por X. Entonces, ahí tenemos ya para las dos raíces, ¿no? Todo esto vendría a ser el sistema fundamental de soluciones. Primero para las raíces de multiplicidad y luego para las raíces reales y distintas. Y finalmente hallamos ya la solución general, que simplemente lo que hacemos es multiplicar a cada elemento por una constante arbitraria, ¿no? Esto por C sub 1, tendríamos esto, más este elemento de aquí, por otra constante C sub 2, sería esto, más esto de aquí, este elemento por otra constante, sería esto de aquí. O sea, cada elemento simplemente le multiplicamos por una constante y vamos sumando. ¿Está bien? Para todos los elementos, el último elemento sería esto. Lo multiplicamos por una constante y tendríamos esta parte de aquí. Y de esa forma hallamos la solución general para esta ecuación diferencial lineal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, esta parte de aquí les había dicho de que debería ser K, ¿no? Pero no creo.
no es K, sino es K menos 1, ¿no? Porque estamos tomando, o sea, hay K raíces que son iguales. ¿Está bien? K raíces que son iguales. Entonces, este K menos 1, que es el exponente, vemos que aquí, para este segundo elemento, ¿no? El exponente es 1, ¿no es cierto? O sea, aquí K sería igual a 1. Y aquí, para el primero, se entiende que sería pues X elevado a la 0, ¿no? X elevado a la 0. Entonces quiere decir que K es igual a 0. ¿De acuerdo? K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2. Y el último término sería K menos 1. ¿De acuerdo? Entonces está bien esto de aquí. Porque de todo esto vamos a tener K raíces, o digamos K elementos por las K raíces, ¿no? Y luego de esto ya determinamos para las raíces reales y distintas. Entonces, como todo en toda esta primera parte hay K raíces, o K elementos, perdón, K elementos. Entonces el que sigue aquí va a ser pues para la raíz K más 1, ¿no? K más 1, ¿sí? Por X. Pues esto está bien, jóvenes, K menos 1 es. Yo había dicho al comienzo de que solamente era K, ¿no? Porque estamos tomando K raíces. Pero no es el caso. Porque aquí al inicio K es igual a 0, luego es igual a 1, a 2, ¿no? Bien. De esa forma hallamos la solución general para esa ecuación diferencial lineal. Tenemos un caso más. El caso 3. Este caso sería cuando las raíces del polinomio, algunas son complejas y algunos dice que supongamos que sean reales y distintos. O sea, vamos a tener también dos tipos de raíces, ¿no? O sea, vamos a tener dos tipos de raíces. Algunos son complejas, algunas raíces son complejas y algunas, dice, supongamos que son reales y distintas. Dos tipos de raíces. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 4 raíces que son números complejos. Dentro de este grupo tenemos aquí 4 raíces que son complejas. Supongamos que tenemos estas 4 raíces complejas y el resto de las raíces son números reales y distintos. Debemos tener en cuenta algo que ya ustedes conocen, ¿no? O sea, sabemos que las raíces complejas vienen en pares, ¿no? En pares conjugados. Entonces, esta raíz R1 es lo mismo que la raíz, esto sería el R sub 2, la raíz 2, son iguales, pero solamente son conjugados, o sea, solamente cambia el signo, ¿no? Aquí es menos y aquí es más. ¿Está bien? Siempre las raíces reales, o perdón, complejas, van a venir en pares. Estas dos raíces son números complejos, pero simplemente son conjugados, ¿no? Alfa sub 1 y beta sub 1 sabemos que son números reales y beta sub 1 se llama la parte imaginaria porque está acompañada
por la unidad imaginaria, ¿no? Lo mismo, la raíz 3 y la raíz 4 también son raíces conjugados. ¿Está bien? Son raíces conjugadas, solamente cambia el signo, más menos, ¿no? Muy bien. Entonces, como tenemos aquí dos tipos de raíces, algunas son complejas y algunas son reales, entonces por cada tipo de raíz también determinamos el sistema fundamental de soluciones. Pues primero para las raíces complejas. Ya, para las raíces complejas, para la raíz R1 va a ser, ¿no? E elevado a la alfa sub 1, E elevado a la alfa sub 1 por X. El alfa sub 1 es esto de aquí, ¿cierto? Alfa sub 1 por X. X es la variable independiente. Por el coseno de beta sub 1 por X. El beta sub 1 es este de aquí. Beta sub 1 por X. X es la variable independiente. ¿Listo? Y para la segunda raíz, para R sub 2, esto de aquí que es R sub 2. Este es R sub 2. Entonces, para esta raíz va a ser E elevado al alfa sub 1. ¿No? El alfa sub 1 es lo mismo que esto. Por X, por el seno de beta sub 1, que también es lo mismo, por X. De igual forma, para la raíz 3 será E elevado al alfa sub 2 por X y por el coseno de beta sub 2 por X. Para la cuarta raíz, de igual forma, será alfa sub 2, que es esto, E elevado al alfa sub 2 por X, por el seno de beta sub 2 por X. Entonces, toda esta parte hasta aquí, ¿no? Son los elementos del sistema, pero debido a las raíces que son complejas. Las raíces que son complejas. Y luego serían pues para las raíces que son reales y diferentes. Como teníamos aquí 4 raíces que son complejas, el siguiente será entonces E elevado a la raíz 5 por X, sabiendo que las otras raíces son números reales, ¿no? Entonces simplemente va a ser E elevado a la R sub 5 por X. El siguiente será E elevado a la R sub 6 por X. Y así sucesivamente hasta la última raíz, que su sistema fundamental sería E elevado a la R sub n por X. Aquí por favor no es más, ¿no? Sino es coma, ¿ya? Aquí en vez del más sería una coma. Porque son elementos del sistema fundamental de soluciones, ¿no? No lo estamos sumando, sino es una coma. Muy bien. Entonces, teniendo ya el sistema fundamental de soluciones, multiplicamos a cada elemento por una constante arbitraria y luego lo sumamos y tendríamos la solución general. ¿Sí? Cada elemento se multiplica por una constante y tendríamos esto de aquí. Este otro elemento está aquí
multiplicamos por otra constante y tendríamos esta otra parte, ¿no? Así sucesivamente. Y eso sería la solución general. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro esto. Tenemos esta ecuación diferencial de orden 2. Se trata de una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Es una ecuación lineal de orden 2. ¿Es homogénea o no homogénea? Homogéneo, ingeniero. Homogénea, ¿no? Homogénea porque el segundo miembro es igual a 0, ¿no? Entonces se trata de una ecuación lineal homogénea y los coeficientes son constantes, ¿sí? De coeficientes constantes. Aquí el coeficiente es 1, aquí del coeficiente de y también es menos 1. Muy bien. Entonces una vez identificado la ecuación, procedemos a resolverla, ¿no? Para ello seguimos los 3 pasos que hemos indicado. El primer paso es determinar un polinomio característico. Determinamos un polinomio característico. Ese polinomio lo construimos, va a ser un polinomio en R, lo construimos con los coeficientes y el orden de la derivada. Aquí su coeficiente de la segunda derivada es 1, entonces aquí irá 1 por R elevado al orden de la derivada. Como la derivada es de orden 2, aquí el exponente de R va a ser 2. ¿Listo? Menos el coeficiente de y, que es 1, que simplemente se va a mantener así. Entonces eso vendría a ser mi polinomio característico. Este polinomio lo igualamos a 0, y resolvemos. Entonces en resolver voy a obtener pues estas dos raíces, ¿no? R1 va a ser igual a 1 y R2 va a ser igual a menos 1. ¿Qué tipo de raíces son? Como vemos, son números reales y son diferentes, ¿no? Números reales y distintos. Entonces estamos en el caso 1 que hemos visto, cuando las raíces son reales y diferentes. Entonces el paso 2 es construir el sistema fundamental de soluciones. Sistema fundamental de soluciones. Entonces, de acuerdo al caso 1 que hemos visto, el sistema fundamental va a ser e elevado a la r sub 1 por x, o sea, la primera raíz por x. Y el otro elemento será e elevado a la r sub 2 por x, o sea, la segunda raíz por x, ¿no? ¿Está bien? Solamente tenemos dos raíces. Entonces, reemplazando el valor de R1 y R2, tendríamos que va a ser e a la x y e a la menos x. El sistema fundamental de soluciones está compuesto por estos dos elementos. Esto es el sistema fundamental de soluciones, ¿no? Y luego hallamos ya la solución general.
El tercer paso es ya la solución general, que simplemente hacemos es multiplicar a cada elemento por una constante arbitraria. Entonces, multiplicamos a este elemento e a la x por una constante c sub 1, y eso sería esto, ¿no? Más, ahora, este elemento de aquí, multiplicamos por otra constante que será c sub 2, le sumamos aquí. Y listo. Eso sería la solución general de la ecuación diferencial. Es la solución general de la ecuación diferencial. Es así de fácil. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Bueno, no se nota mucho, creo, la ecuación. Voy a escribir aquí de nuevo. Es la segunda derivada de y más la primera derivada más y igual a 0. Entonces, esto es la ecuación diferencial que tenemos, ¿no? Entonces, se trata de una ecuación diferencial lineal, ¿de acuerdo? Es una ecuación lineal, es homogénea porque es igual a 0 y de coeficientes constantes. Los coeficientes son 1, 1, 1. Son constantes, ¿no? Entonces, sí podemos resolver esta ecuación. Eso es importante, jóvenes, identificar el tipo de ecuación, ¿no? Porque, por ejemplo, si esta ecuación hubiese estado así, fuera así, a ver, ¿qué tipo de ecuación sería esto? A ver, ¿alguien me puede dictar qué tipo de ecuación es la que tenemos aquí? A ver, jóvenes. Es una ecuación diferencial con coeficientes variables, ingeniero. Claro. Pero hay que nombrarlo completo, ¿no? O sea, es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Lineal. ¿Homogénea o no homogénea? Homogénea. Es homogénea, ¿no? Entonces, lineal, homogénea y de coeficientes variables. ¿De acuerdo? Es una ecuación diferencial lineal homogénea y de coeficientes variables. Y este tipo de ecuación todavía no sabemos resolverla, ¿no? No hemos visto todavía ese tipo de ecuaciones. Solo hemos visto las de coeficientes constantes. Entonces, es necesario identificar plenamente la ecuación, ¿no? Para proceder a resolverla. Muy bien. Bueno, pero en este caso nuestra ecuación es simplemente, es una ecuación
es una ecuación diferencial lineal homogénea y de coeficientes constantes. De coeficientes constantes. Esto sí podemos resolver, ¿no? Muy bien, entonces seguimos el procedimiento. El primer paso será determinar un polinomio característico. Se construye el polinomio P en R, que va a ser R cuadrado más R más 1. ¿De acuerdo? Se construye el polinomio. Esto igualamos a 0, resolvemos el polinomio y hallamos las raíces. Tendremos ahí dos raíces, ¿no? R sub 1 y R sub 2. Luego el paso 2 será construir un sistema fundamental de soluciones, ¿no? De acuerdo al tipo de raíz que hemos obtenido, hallamos el sistema fundamental de soluciones. Nos preguntamos, ¿qué tipo de raíces son estas, ¿no? Son raíces complejas. Entonces, como son raíces complejas, vamos al caso 3 que hemos visto para poder hallar el sistema fundamental de soluciones. Entonces, para eso identificamos cuál es la función, cuál es el valor de alfa, cuál es el valor de beta. Entonces, vemos que alfa sería menos un medio, este es el alfa, y el beta será este número, raíz cuadrada de 3 sobre 2, es el valor de beta. ¿Listo? Entonces, el sistema fundamental de soluciones va a ser, ¿no? Para la primera raíz va a ser e elevado al alfa. Alfa es menos un medio. ¿Es esto? Voy a poner aquí mejor. Alfa, ¿no? Que es menos un medio. Por x, ¿no? X es la variable independiente. Por el coseno de beta. ¿Cuánto es beta? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces aquí ponemos beta. Por x. Todo esto sería la primera parte para la primera raíz, ¿no? Para la otra raíz R2 va a ser también e elevado al alfa. El alfa es el mismo, menos un medio. Por el seno de beta, que también es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Es el mismo beta por x. Y eso sería el sistema fundamental de soluciones. Y finalmente hallamos la solución general. Simplemente multiplicando cada elemento del sistema por una constante arbitraria. Entonces a este elemento le multiplicamos por una constante C sub 1 y tendríamos esta parte. Al otro elemento también le multiplicamos por otra constante C sub 2 y le sumamos ahí. Y eso sería la solución general. ¿De acuerdo? Es la solución general de la ecuación diferencial lineal. ¿Preguntas, jóvenes?
Entonces, en 3 pasos determinamos la solución general de la ecuación diferencial lineal. Paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver otro ejemplo entonces. Tenemos la ecuación diferencial de orden 3. ¿Están de acuerdo que es una ecuación lineal, ¿no? Es una ecuación lineal, pero es lineal en la variable x. Lineal en x. Es homogénea y de coeficientes constantes y es de orden 3. Muy bien. Entonces, simplemente hay que seguir el procedimiento, ¿no? El paso 1 será construir el polinomio. Construimos el polinomio PR, que va a ser R al cubo. Construimos con los coeficientes y el orden de la derivada, ¿no? Será R cubo menos 2R cuadrado menos R y más 2, que es esta parte. Esto igualamos a 0 y hallamos las raíces de este polinomio. El polinomio es de grado 3, entonces tendremos 3 raíces, que en este caso va a ser R1 igual a 2, R2 igual a 1 y R3 igual a menos 1. ¿De acuerdo? 3 raíces. Entonces el paso 2 será determinar el sistema fundamental de soluciones, ¿no? De acuerdo al tipo de raíces. ¿Qué tipo de raíces son estos, jóvenes? Las raíces que hemos obtenido, ¿qué tipos son? Son diferentes. Claro, son números reales y son diferentes, ¿no? Entonces estaríamos en el caso 1 que hemos visto, cuando las raíces son números reales. Por lo tanto, el sistema fundamental va a estar dado por, ¿no?, E elevado a la primera raíz, o sea, R1 que es 2 por T, 2 por T. El otro elemento va a ser E elevado a la otra raíz, que es 1 por T. El otro elemento será E elevado a la otra raíz, que es menos 1 por T. Nada más. Eso serían el sistema fundamental de soluciones. Y finalmente el paso 3 ya es determinar la solución general. Determinamos la solución general. Entonces, en este caso, mi solución general va a ser la función x, ¿no? Porque x es la variable dependiente que va a estar en función de t. Bueno, como la ecuación no me dice cuál es esa variable independiente, entonces yo estoy considerando que es t, pues, ¿no? Entonces, x va a estar en función de t y va a ser igual. Simplemente a cada elemento del sistema fundamental de soluciones
a este elemento lo multiplicamos por una constante, C sub 1, y tendríamos esto. Más, ahora, a este otro elemento multiplicamos por otra constante y le sumamos, ¿no? Tenemos eso. Más a este otro elemento multiplicado por otra constante, C sub 3, y le sumamos ahí. Y de esa forma hallamos la solución general de esa ecuación diferencial lineal. ¿De acuerdo? Es la solución general. ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Ya, gracias. Bien, un ejemplo más para concluir entonces. Bueno, tenemos esa ecuación diferencial que es de orden 4. También es una ecuación diferencial lineal, homogénea, de coeficientes constantes y de orden 4. Muy bien, entonces el paso 1 será construir el polinomio. El polinomio va a ser r a la cuarta más r al cubo más r cuadrado, ¿no? Igualamos a 0. Igualamos a 0. Y resolvemos el polinomio. Hay que resolver el polinomio factorizando, ¿no? Hay que ver la forma de determinar raíces. Y vemos ahí que tenemos 4 raíces. R sub 1 y R sub 2 son iguales, es igual a 0. Y tenemos 2 raíces complejas, R3 y R4, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 2 tipos de raíces. 2 tipos de raíz, ¿no? Tenemos estas 2 raíces que son reales, pero son iguales. Es decir, son de multiplicidad, ¿no? Y esas 2 raíces que son números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al tipo de raíz, determinamos el sistema fundamental de soluciones. Pero en este caso ya podemos obviar el paso 2. Perdón. Podemos obviar el paso 2 y directamente ya hallar la solución general. O directamente determinamos ya la solución general. Muy bien. Entonces, primero para las raíces, estas 2 raíces que son de multiplicidad, ¿no?
¿Está bien? Raíces de multiplicidad. A la raíz de multiplicidad. Entonces ahí aplicamos el caso 2 que hemos visto, para lo cual hallamos ya su solución. Entonces la solución va a ser, ¿no? Para cuando las raíces son de multiplicidad, va a ser de esta forma. Una constante C sub 1 por E elevado a la primera raíz R sub 1. En este caso, como son raíces de multiplicidad, van a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a ser 0 por X. X es la variable independiente. Eso sería para la primera raíz, ¿no? Para la segunda raíz va a ser otra constante, C sub 2, por X elevado a la 1, por E elevado a la raíz de multiplicidad que es 0 por X. Así sería para las dos raíces que son de multiplicidad. Entonces, como E elevado a la 0 va a ser 1, pues simplemente aquí me quedará C sub 1. Y aquí también E elevado a la 0 es 1, entonces me quedará C sub 2 por X. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hecho con la raíz de multiplicidad. Ahora vamos con las raíces complejas. Las raíces complejas. Para ello, identificamos cuál es alfa y cuál es beta para aplicar el caso 3 que hemos visto, ¿no? Entonces, observando, alfa sería igual a menos un medio, que es alfa. Y el beta sería pues este de aquí, ¿no? Beta. Entonces, siguiendo el caso 4, perdón, el caso 3, cuando las raíces son complejas, vamos a ver que va a ser una constante C sub 3 por E elevado a alfa que es menos un medio, por X, que es la variable independiente, por el coseno de beta. ¿Cuánto es beta? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿no? Esto es beta por X. Sería la primera parte, ¿no? Ahora para la otra raíz, R4 va a ser otra constante, C sub 4, por E elevado al mismo alfa también que es menos un medio, por X, por el seno de beta de raíz cuadrada de 3 sobre 2, por X. Y listo. Y eso sería la solución general para la ecuación diferencial. Bien, preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces todo está claro.
Aquí tenemos algunas ecuaciones que están propuestos y lo pueden resolver. Lo pueden resolver a modo de práctica, practicando, ¿no? En sus casos. Traten de resolver estas ecuaciones. Bien, creo que no va a haber ningún inconveniente, ¿no es cierto? Solamente hay que seguir esos 3 pasos para hallar la solución general. Como hemos visto en la última ecuación, de repente se puede obviar, o sea, reducir solamente a dos pasos, ¿no? Para hallar la solución general. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna observación? Bueno, en estas ecuaciones, las ecuaciones diferenciales, en este tipo de ecuaciones también pues, nos pueden dar condiciones iniciales, ¿no? En este caso ya tendríamos un problema de valor inicial, o problema de valor de frontera, que lo resolvemos de la misma forma como hemos hecho en las ecuaciones de primer orden. Entonces, por ejemplo, para la primera ecuación, si me dan condiciones iniciales, tendré que hallar la solución general, como hemos visto, siguiendo los 3 pasos. Y al finalizar, tendremos la solución general, aplicamos las condiciones iniciales para hallar el valor de las constantes y finalmente hallamos la solución particular. O sea, se pueden dar problemas de valor inicial o problemas de valor de frontera y el procedimiento para resolver es el mismo. Tenemos que hallar la solución general y aplicar las condiciones iniciales para determinar el valor de las constantes y finalmente hallamos ya la solución particular. Bueno, si no hay preguntas, voy a pasar la lista de asistencia. A ver, atentos a sus nombres. Agüero y Nostroza, Presente, ingeniero. correcto. Almonacid García, Almonacid, no está. Arostegui Tolentino, Presente, ingeniero. correcto. Arqueño Caballero, Arqueño, no está. Bejarano del Pozo, Presente, ingeniero. correcto. Dorrospi Canteña, Dorrospi, no está. Cabello Zabaleta, Presente, ingeniero. correcto. Calero Matos, Presente, ingeniero. correcto. Campos Olivas, Carvajal Leandro, Presente, ingeniero.
Correcto. Cervantes, Aliaga. ¿Dónde está? Condeso, Luciano. Presente, ingeniero. Correcto. Crisanto, Espinosa. Presente, ingeniero. Correcto. Cruz, Diego. Correcto. Curico, Veraún. Presente, ingeniero. Correcto. Dávila, Vilca. Presente, ingeniero. Correcto. Dionisio, Criolla. Presente, ingeniero. Correcto. Espinosa, Crespo. Presente, ingeniero. Correcto. Espinosa, Huacho. Presente, ingeniero. Correcto. Falcón, Ramos. Presente, ingeniero. Correcto. Flores, Durán. Presente, ingeniero. Correcto. Francisco, Inocente. Ingeniero presente, ingeniero. Ingeniero presente, Francisco. Correcto. García, Arbi. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. González, Arellano. Presente, ingeniero. Correcto. Jesús Martínez. Ingeniero, el alumno Jesús Martínez está teniendo problemas de internet, pero sí estaba en la clase. Ya, lo vamos a considerar. Huipa, Bejarano. Presente. Lavado, Albocó. Lavado, ¿dónde está? López, Acosta. Presente, ingeniero. Correcto. López, Barbarán. Presente, ingeniero. Correcto. López, Isla. Presente, ingeniero. Correcto. Loyola, Valdeón. Niño, Durán. Presente, ingeniero. Correcto. Pachas, Ceballos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Correcto. Buenas tardes. Palomino, Robles. Presente, ingeniero. Palomino. Correcto. Pascual, Albitres. Ingeniero. Está presente, ¿eh? Correcto. Penadillo, Rojas. Presente, ingeniero. Correcto. Pozo, Chávez. Presente, ingeniero. Correcto. Príncipe, Salazar. Presente, ingeniero. Correcto. Reyes, Calhuanca. Presente, ingeniero. Correcto. Salazar, Gabriel. Presente, ingeniero. Correcto. Sánchez, Jara. Presente, ingeniero. Correcto. Silva, Claude. Presente, ingeniero. Correcto. Silva, Santos. Presente, ingeniero. Correcto. Soto, Rosas. Presente, ingeniero. Correcto. Suárez, Peña. Tapia, Gómez. Tolentino, Tarazona. Presente, ingeniero. Correcto. Vázquez, Dávila. Presente, ingeniero. Vázquez. Correcto. Tucto, Támara. O Tamara. Presente, ingeniero. Presente. Correcto. Ingeniero Zavala, Huanca. Zavala, Huanca. Ingeniero, Tapia Gómez, disculpe. Tapia Gómez. Tapia, Gómez. Ya, correcto. Zavala no está. ¿Alguien más no ha contestado su lista? Ingeniero, buen día, ¿me escucha? Buenos días. Sí, Hace rato le había respondido, pero creo que la salida de mis audífonos estaba mal. Cervantes, salida, por favor. Cervantes. Ya. Listo. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. En la próxima clase vamos a ver ya las ecuaciones lineales
no homogéneas. No homogéneas y de coeficientes constantes. Tiene otra forma también de resolverlo. Bien, entonces nos quedamos aquí, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Que tengan buen día.